La fe de la gente. Imagino que hay expectativa de repente, ¿no? O sea, con todos los títulos, Franco, yo creo que se crean expectativas de lo que será el mensaje, ¿sí? Total. Y como vamos a hablar de la fe de la gente, ¿no? Vamos a hablar de lo que es fe, de repente, porque de repente vamos a hablar de algo importante y te voy a pedir que me busques Hebreos 11, sí, Franco, que bueno, vamos a trabajar juntos y te voy a pedir que leas un par de Un versículos. lujo. Hebreos 11, cuando lo tengas, y de lo que es la fe, ¿no? Porque por ahí escuchamos nosotros fe y no sé si todos sabrán qué significa, sabemos que es creer, sí, pero la Biblia da algo como más certero, como algo más que nos visiona. Así que Franco, cuando lo quieras leer. Hebreos 11.1, digamos, Sí. arranco ahí. Vos me decís hasta dónde. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí no. Sí, bien. Bien. Es simple, ¿sí? Es conciso, es simple y habla sobre proyectar justamente, o sea, estar seguros de que va a llegar lo que ahora no estamos viendo. Por ejemplo, hay una frase que usamos los cristianos que vivimos por lo que no vemos, o sea, por lo que creemos, por lo que tenemos fe, de que estamos seguros, que quizás no lo estamos viendo, pero tenemos certeza de que en algún momento va a llegar. O decimos que con nuestra fe atraemos lo que queremos, ¿sí? Mantener la fe en alto, confiar en Dios y es más que nada una confianza en que si Dios prometió algo va a llegar, que si le pedimos algo a Dios, que la Biblia dice pedid y recibirán, no, estar confiados, estar seguros de que si lo pedí va a llegar. No importa cuándo llegue y quizás no estoy viendo cómo está viniendo, pero que llega, llega, ¿no? Es esa fe, esa seguridad en Dios, esa seguridad en Jesús. Entonces, entrando al mensaje, como les dije en la publicación, hice un par ahí de cuestionamientos para ir entendiendo el mensaje sobre qué es la fe, qué es la gracia, por qué es tan importante en estos tiempos. Así que vamos a hablar de la gracia, que es un tiempo en el que nosotros estamos viviendo, que quizás no lo entendemos mucho, pero que lo estamos viviendo. Y dicho esto, te hago una pregunta. ¿Nosotros creemos que necesitamos a Dios o sabemos que necesitamos a Dios? Porque de repente nos interesa, pero no tenemos el conocimiento de que necesitamos. No lo sabemos, pero necesitamos a Dios, ¿sí? Por diferentes razones que hoy vamos a hablar en este mensaje, ¿sí? Y quiero hablarte del tiempo de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Es algo que humanamente nosotros, toda la humanidad, jamás hubiera logrado alcanzar, ¿sí? Humanamente con su fuerza, jamás hubiera logrado alcanzar lo que es la gracia. La gracia es una oportunidad para aquel que quizá, no lo sé, es necio, o aquel que siempre fue descalificado porque no pudo alcanzar tales cosas, porque no pudo, que se vuelva sabio. ¿Qué quiero decir con esto? Un tiempo para aprender cerca de Dios, que te dispongas a que Dios empiece a formarte, ¿sí? Y si siempre todos te descalificaron, este es el tiempo. Este es el momento correcto para que Dios construya en vos, edifique en vos una nueva persona, una nueva casa, como quien dice, para entenderlo mejor. ¿Sí? Un tiempo en el que uno se puede volverse sabio, puede conocer a Dios, y sabio no es el que tiene mucho conocimiento acumulado, sabio es el que aprende de sus errores y con su vida es como una lámpara, es como ejemplo de lo que un día aprendió y entonces con sabiduría elige enseñar por qué camino no ir, qué consejos dar. Ese es el sabio, ¿sí? Y este es el tiempo de con mis debilidades, con mis imperfecciones, que Dios ya conoce, atreverme a ir a Jesús y que a través de Jesús, su Espíritu Santo, como dice la Biblia, y aunque quizá ahora muchos no lo entiendan, ¿quién será el Espíritu Santo? ¿Qué será real o no? Pero que a través de Jesús, con Él, nos ayude y nos enseñe a ser la persona que Dios quiere que seamos, a ser personas sanas por dentro, a ser personas que sean luz, pero porque por dentro están alumbradas, por dentro están sanadas, por dentro están bien y puedan compartir esa buena noticia de Jesús, puedan compartir esa sanidad, puedan compartir esa vida nueva a otros. Y esa oportunidad la tenemos, quiero decirte, por eso solamente en este tiempo de gracia. Cuando Jesús murió en la cruz, Él nos dio la oportunidad, ¿sí? Cuando Él muere en la cruz se abre este tiempo de gracia. Este tiempo de gracia empieza cuando Jesús muere en la cruz. En ese momento comienza y se cerrará luego cuando Él vuelva por su iglesia, ¿sí? Es un tiempo determinado. Dicho esto, les quiero leer, ¿sí? De la gracia, un versículo que dice: nosotros, colaboradores de Dios, dice, os rogamos que no recibáis su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé.
Os digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hay un versículo que dice que busquemos a Dios mientras pueda ser encontrado, mientras pueda ser hallado, porque este es el tiempo. Aclarado esto, quiero hablarles sobre nuestra necesidad de buscar a Dios, de encontrar a Dios, de estar cerca de Dios y cuándo la perdimos. Quiero hablarles sobre Adán y Eva, que muchos conocerán la historia, hay películas, ¿no, Franco? Dibujito, historia, hay películas de Adán y Eva, sí, y muchas, como quien dice, parodias, ¿no? Así, pero bueno, pocos o muchos habrán leído la Biblia, el pasaje que habla sobre Adán y Eva y sobre el momento en que ellos pecan, ¿no? Que ellos desobedecen a Dios y son, digamos, alejados de Dios por eso, ¿sí? Y tiene consecuencias lo que ellos hicieron. Tiene consecuencias que luego después ellos lamentan, ¿sí? Y lo lamentamos todos. Y por eso les quiero leer este versículo que dice así. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Y la mujer le dice, podemos comer del fruto de todos los árboles. Entonces dice, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comáis de ese árbol ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, o sea, se dejó tentar. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y entonces Dios le pregunta, que esta parte me encanta, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿No? O sea, si yo te hice con inocencia, o sea, vos no tenías idea, no sabías qué significaba estar desnudo, o sea, ¿por qué tenés vergüenza? ¿No? Y entonces a él le pregunta, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Hasta ahí leemos, ¿sí? Y en esto me quiero centrar, o sea, el estado de ellos era un estado inocente, era puro, era santo y sobre todo era cerca de Dios. Cuando Dios crea la humanidad, este es el estado que Él quería para con la humanidad, un estado inocente, un estado puro, que no conocía la maldad y cerca de Dios. Y de repente cuando ellos deciden desobedecer a Dios, ellos son, después más adelante habla de que el Señor que Dios tiene que sacarlos de ese Edén. Un Edén que era seguro, un Edén que estaba bien gobernado, un Edén donde gobernaba la paz, donde Dios se paseaba y ellos podían hablar con Dios así como este pasaje lo muestra, ¿sí? Pero ellos de repente pecaron y tuvieron que ser separados de Dios, tuvieron que ser apartados de Dios, ya no podían estar cerca porque habían conocido maldad, ¿sí? Porque se sentían, digamos, tenían vergüenza, esa inocencia, ese estado que ellos tenían, que Dios les había dado, lo perdieron. Entonces tuvieron que ser separados. Imagino, Franco, que con angustia Dios los sacó de ese lugar, porque Él los amaba, ¿sí? Porque Él, o sea, Él los creó para estar ahí con Él, sin embargo, tuvo que sacarlos, ¿sí? Porque ellos desobedecieron, apartados de Dios, separados de Dios. Pero a mí me encanta la pregunta que Dios le hace y les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? En su mente, imagino, ellos se vieron, se acusaron, sintieron vergüenza de su estado, ¿sí? Y hoy quiero hacernos una pregunta. ¿Cuál es nuestro estado hoy en día? ¿Sí? Que quizás sabemos que no estamos haciendo las cosas tan bien. O quizás no lo tenemos en mente, no lo tenemos en cuenta. Quizás sabemos que no estamos haciendo las cosas muy bien. O quizás, sí, pensamos que está todo tranquilo, todo correcto. Sin embargo, ¿cuál es nuestro estado actual delante de Dios? Y si yo me siento acusado, si me siento avergonzado, si me siento lejos de Dios, ¿será porque yo me estoy acusando a mí mismo? ¿Será porque yo me doy cuenta que estoy haciendo como las cosas medio mal, que hay algo en mí que no es correcto, que no está conforme a la voluntad de Dios, o que estoy pecando, como lo podemos decir claramente, ¿sí? ¿O son otros los que me están diciendo, no, mira si vos te vas a acercar a Dios, mira tu estado, mira lo que es? No, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es mi estado? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Sí? Entonces dice que ellos se escondieron, cuando se sintieron así, se escondieron y se vistieron. Y hoy quiero hacerte otra pregunta, ¿sí?
¿De qué te vestiste para esconderte de Dios? Todo este tiempo que no conociste a Dios, en este tiempo que tenés la oportunidad de conocer a tu Dios, ¿sí? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron alejados de Dios y no tenían la oportunidad de volver. Si no tuvieron la oportunidad, pero cuando Jesús muere en la cruz, Él nos da la oportunidad de volver a acercarnos a Dios, de volver a volver con Él, a reconciliar esa comunión, esa relación que Adán y Eva tenían con Dios, y volver a conocer a ese Dios que nos creó, y volver a tener esa identidad de pertenencia, de que le pertenecemos a Él, de que somos en Él y lo representamos a Él, porque somos su creación. Entonces, de repente nos sentimos avergonzados, y hoy quiero preguntarte de qué te estás vistiendo delante de Dios, porque Dios sabe dónde estás, Dios sabe cuál es tu estado original en el que Él te creó, ¿sí? Él sabe lo que quiere para nosotros, pero de repente nos estamos escondiendo. ¿Y de qué nos estamos vistiendo? ¿De vergüenza? Sentimos vergüenza y no queremos ir a Dios, o sentimos culpa porque quizá en algún momento de nuestra vida hicimos algo que no iba, y quizá es un secreto, como quien dice los secretos de familia, o no sabemos y nos vestimos de culpa, y entonces no vamos a Dios por eso. Quizá de miedo, porque nos han enseñado que Dios es un Dios que castiga la maldad, que castiga fríamente, y nadie nos habló de su amor, de su deseo de restaurarnos. Entonces nos hemos vestido de miedo delante de Él, quizá de juzgamiento, tanto nuestro como de los demás. Quizá decimos a nosotros mismos, mirá, si yo me voy a acercar a Dios, mirá lo que soy, mirá mi estado. Cuando esté bien voy a ir a Dios. Quiero aconsejarte, quiero adelantarte que jamás sin la ayuda de Jesús vas a estar correctamente como deberías para presentarte delante de Dios, ¿no? Porque nosotros podemos sentirnos bien, pero para estar delante de Dios solo Jesús puede hacernos estar delante de Dios, solo Él puede representarnos, solo Él puede hacer ese milagro. Entonces solo Él es el intermediario, digamos, el que intercede por nosotros. Y entonces, ¿de qué me estoy vistiendo? ¿Me juzgo a mí o me juzgan otros y dejo que lo hagan? O quizá me decidí vestir de incredulidad. De repente esquivo todo y digo, no, Dios no existe, Dios no es real, ¿para qué todo eso, no? Me ha pasado en el colegio que ahí estaba yo, llevaba mi Biblia, mis tratados, mis compañeros, si alguno escucha, que hace tiempo me enteré que escuchaban, pueden comentar. Ellos saben, son testigos que yo llevaba mi Biblia, la dejaba en el escritorio, sí, ahí, religiosa, parecía de chiquita, pero no, a mí me gustaba, para mí era un libro que yo amaba leer, ¿sí? Y entonces lo tenía ahí, y de repente a muchos decían, eso no es, esta Juana que tiene sus cosas, esto no es real, ella porque tiene sus cosas. Y es completamente respetable que no crean, que no, sí, pero quizá algunos, me he enterado, que usan de eso para no acercarse a Dios, Claro. para no reconocer la necesidad. Nada, Dios no existe, y lo cerramos ahí. Y hay tanta necesidad por dentro, que Dios sí tiene la solución. Entonces de repente, no sé de qué te vestiste, no sé de qué nos vestimos, pero te vestiste de algo, no sé, vos sabrás. Y de repente esto te acusa. Y hay mucha gente que se acusa porque dice, no, yo peco de esta manera, yo tengo estas cosas en mi vida. Y hoy te hago una pregunta, ¿qué es el pecado? Franco, si yo te pregunto qué es el pecado, ¿qué me dirías? Creo que lo que diría es que el pecado son las acciones que hacemos en contra de la moralidad, de los pensamientos de Dios, digamos, ¿no? O sea, toda acción que va en contra de lo que a Él le agradaría. Perfecto. Sí. Y bueno, nosotros entendemos como pecado porque estuvimos ahí buscando, ¿no? Y el pecado es aquella transgresión o aquella desobediencia voluntaria a la ley divina de Dios. Con decir ley me refiero a la palabra de Dios, que todo aquel que la ha leído. La Biblia lo que hace es expresar la personalidad de Dios, como ya les dije en algún momento, su moralidad, su manera de pensar. Y cuando nosotros leemos a partir del Nuevo Testamento, que es el tiempo de la gracia, que a partir de que Jesús muere y todo eso lo pueden leer en el Nuevo Testamento, ¿sí? Este tiempo, ¿sí? Es donde se revela la ley divina de Dios, o sea, la manera en que Dios piensa, la moralidad, lo que Dios espera de sus hijos, lo que Dios espera de los que le siguen, ¿sí? Entonces, de repente, esto que enseña la Biblia es lo que Dios espera de sus hijos, ¿sí? Y cuando nosotros decidimos desobedecer, cuando nosotros vamos en contra de esto, es cuando pecamos. Es como cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de esto, de todo lo demás pueden comer, pero de este no. Ellos desobedecieron, pecaron, desobedecieron, es como decir desobediencia al pecado, ¿sí?
Entonces le fallamos a los principios de Dios, a lo que diferencia al pueblo de Dios de otros pueblos, porque esta es la manera en que Dios viste a los suyos, esta manera de pensar, esta manera de ser, esta manera de actuar, este comportamiento, esta conducta, ¿sí? Como venimos hablando en varios programas ya. Pero de repente nos cuesta ser así como Dios quiere, como Dios manda. De repente nos cuesta muchísimo, ¿sí? Algunos han leído y se sienten acusados, porque hay pasajes, claro, que hablan de la borrachera, que hablan de la fornicación, de la murmuración, de la contienda. Y todo eso es lo que a Dios no le gusta. Pero hoy hablábamos con mamá y con Franco. Y lo que Dios pide de sus hijos es una moralidad correcta. No son cosas imposibles. Lo que Él pide a su pueblo es una moralidad correcta, una manera de pensar correcta, una manera de manejarse limpia, una manera de manejarse correcta, ¿sí? Y si no podemos llegar a eso, que Dios de antemano ya lo sabía, por eso envió a Jesús. Porque nosotros, por esta naturaleza que tenemos, de que desde que nacemos somos enseñados quizás a hacer las cosas mal, o hacer las cosas como a Dios no le agrada, como a Dios no es la manera en que Él quiere que su pueblo se maneje, ¿sí? Entonces de repente nosotros aprendemos una manera y tenemos una naturaleza que nos lleva a actuar de, no sé, en ira, en borracheras, en fornicación, en todas esas cosas que de repente Dios no las ve bien. Y nosotros estábamos sucios con todos estos pecados y estas cosas que nos alejan de Dios. Y de repente Jesús llega a limpiarnos, a santificarnos y a abogar por nosotros delante de Dios, ¿sí? Porque de repente la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo y aunque no pecó, Él entiende por las cosas que nosotros pasamos. Y entonces Él es abogado delante del Padre para decir, no, espera, Padre, espera que yo sé que les cuesta, yo sé que, pero van a poder. Yo morí en la cruz para que ellos puedan, para que ellos sean limpiados por mi sangre, para que ellos puedan seguir luchando con eso y en este proceso de transformación. Porque quiero decirles que a todos aquellos que se acusan, en Dios tenemos la posibilidad de ser transformados. Tenemos en su amor y en la sangre de Jesús, en el sacrificio que Él hizo por nosotros, el darse por amor, para aquellos que lo acepten y aquellos que no. Porque hoy nosotros damos este mensaje y no tenemos que obligarte a creer, no tenemos que obligarte a aceptar a Jesús. Nosotros te damos estas buenas noticias. En Jesús podemos cambiar nuestra manera de conducirnos con la ayuda de Él y ya no que lo sufras en tentación. No que lo hagas con tus fuerzas humanas, que te cueste hacerlo y sufras el evangelio porque digas, no, esto me cuesta. Y he escuchado gente que dice, me voy a tomar un descanso porque quiero volver a hacer cosas que quizás no están bien o quizás no te convienen. Y eso no es. El evangelio se disfruta. Lo que Dios nos ha dado, nosotros lo disfrutamos. Pero lo disfrutamos porque fuimos limpiados desde adentro. Dios nos limpió y nos enseñó. Y yo le decía a Franco hoy, le decía que muchas veces por ahí la Biblia habla de la borrachera. Y digo esto porque es lo que me viene a la mente que quizás no se ve mal humanamente. Y la Biblia dice que cuidemos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Que cuidemos el cuerpo, dejemos ahí, que cuidemos el cuerpo. Y de repente emborracharse no hace bien al cuerpo. El alcohol en sí no hace bien al cuerpo. Entonces, si bien esto está mal, ¿no? O sea, la raíz es que al cuerpo le hace mal y Dios desea que sus hijos cuiden el cuerpo. Como desea que comamos bien, que bebamos bien, que nos manejemos bien, ¿sí? Es eso lo que Él espera de sus hijos. Entonces, cuando yo entiendo qué es lo que Dios me está pidiendo, sin sentirme acusado, Él te está invitando a que cambies tu manera de vivir por una manera mejor. Y Él es el que nos ayuda en medio de este proceso, porque quiero asegurarte que con nuestra fuerza nosotros no vamos a poder. Siempre cuento, Franco recordará el testimonio de una mujer de la iglesia que se llama Graciela, que ella era adicta al cigarrillo. Ella lo cuenta como testimonio, era adicta al cigarrillo y era algo que no podía dejar, que quería dejar y no podía. Iba a la iglesia igual y permanecía y iba y siempre le decía a Dios que le saque eso, que le ayude a dejarlo. Y un día sucedió el milagro, Franco se levantó, no quiso más. Sí, recuerdo. ¿Lo recordás? No, y además ella dice, no me tienta, o sea, fuman a mi alrededor y no me tienta, a mí no me causa nada, ¿sí? En su caso fue así, pero en otros casos quizá hay un proceso más duro, pero se puede, porque Jesús es el camino, es el que nos guía, el que nos ayuda a salir de todas esas costumbres, a esas cosas que no nos hacen bien, que no nos benefician y que nos alejan de Dios. ¿Sí? Y digo esto, pero en realidad si ustedes se animan a leer la Biblia van a conocer qué cosas más nos alejan de Dios, ¿sí? Que son como la ira, la falta de perdón, el enojo, ¿sí? Y todas esas cosas que nos alejan de Él, del modelo que Él hizo para nosotros.
porque Dios es santo, porque Dios es puro. ¿Sí? Y ahora más adelante vamos a explicar lo que es la santidad. Pero de repente entonces Dios hizo un Edén. Y la Biblia dice que cuando Él hizo Edén, le dijo a Adán y a Eva que los ponía a ellos a administrar, a cuidar, a gobernar ese lugar. Que Él iba a encargarse del cielo y ellos de gobernar la tierra, de cuidarla. Eso fue lo que Dios le dio al hombre, ¿sí? Le dio el poder de administrar, un lugar de la creación que hizo, se la dio a su cuidado, un lugar de paz, un lugar de gobierno, un lugar de orden. Y eso es lo que Dios desea de sus hijos, ¿sí? Que donde estén haya orden, que ellos tengan el poder, que sean cabeza siempre, ¿sí? Que sean cabeza, que sean correctos, que estén al frente, ¿sí? Que estén capacitados. Entonces, ellos estaban en ese lugar y ellos fallaron y fueron destituidos. Y la Biblia dice que porque pecamos todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Jesús viene y da la vida por nosotros, Él nos reconcilia con Dios. Él nos vuelve a la oportunidad de cambiar, de santificarnos y de conocer a Dios. Entonces, Dios es el primer interesado en este cambio. Quiero decirte, Jesús llega para hacernos libres de esta naturaleza, ¿sí? Y Él es el primer interesado para este cambio. Pero este cambio lleva un proceso. Entonces quiero leerte, si Franco lo busca, ¿querés buscarlo acá? Es más rápido. Bien. Efesios 2:4, ¿sí? Varios versículos que quiero que ustedes escuchen, que habla sobre lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Efesios 2:4, que es muy hermoso y es algo que hay que conocer, que hay que entender y sobre todo que hay que disfrutar. Es un proceso de cambio que Él nos guía, que Él nos ayuda. ¿Lo tenés? Sí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia habéis sido salvados. Perfecto. Ahora, Franco, te voy a pedir varios versículos. Ahora te voy a pedir Tito 2:11. Varios versículos. Dice la Biblia que Dios es rico en misericordia, porque Él es paciente para con sus hijos, porque Él nos da el tiempo, Él nos enseña, Él nos ayuda a hacer esos cambios que necesitamos. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Te voy a pedir Isaías 53:5. Darle importancia porque es la Biblia lo que a nosotros nos revela lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros, su plan perfecto. Un pueblo que sea ejemplo, un pueblo que sea luz, un pueblo que sea sano pero desde adentro, que no sea apariencia, que no finja estar bien, que no finja ser correcto de afuera, ¿sí? Que lo sea desde adentro. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Perfecto. El precio de nuestra paz. Sí, el precio de nuestra paz, porque quizá muchos, por cosas que hemos vivido, por cosas que hemos experimentado, nuestra paz fue quebrantada, nuestra paz fue perturbada y vivimos con cargas y vivimos con traumas y vivimos con cosas que hasta el día de hoy nos atormentan y que quizás no hemos sanado. Y de repente Jesús, Él pagó por nuestra paz. Hoy quiero darte esta buena noticia. Todas esas cosas que lloras en las noches, todas esas cosas que te duelen al día de hoy, recordarás que no podés perdonar y que querés hacerlo quizá para librarte de ese dolor. Y quiero decirte que Jesús pagó por nuestra paz, para que nosotros seamos libres de ese tormento, de ese odio, de esa bronca, eso que nos mancha, eso que no nos permite perdonar, todas esas cosas que a nosotros nos hacen mal. Jesús pagó para que seamos limpios, pero desde adentro. Porque cuando nosotros somos limpios desde adentro, entonces nosotros podemos actuar de una manera correcta. Cuando tenemos equilibrio de parte de Jesús en nuestro interior, podemos caminar de una manera correcta. Porque de repente yo te puedo decir que de repente la gente que es adicta a algo, busca escapar de una realidad. Y de repente Jesús
para sanarte o para limpiar tu pecado, va a ir a la raíz. ¿Por qué querés escapar de la realidad? ¿Qué es lo que tanto te duele que no querés afrontarlo? ¿Qué es lo que tanto te está castigando que no querés afrontarlo, que no querés solucionarlo? Porque no podés quizá. Y quiero darte la buena noticia que Jesucristo pagó por esa paz, que Jesucristo sufrió en cuerpo, ¿sí? En su cuerpo lo sufrió, con un montón de cosas. Nuestra paz, nuestro gozo, ¿sí? Nuestro descanso seguro, nuestro refugio en Él. Él pagó por todo eso. Entonces la maldad que había, la maldad que hay en nosotros, Él la quiere limpiar, pero desde adentro y sanar todo nuestro corazón. Entonces la Biblia dice que vengamos a Dios y seamos santos como Él es santo. Y cuando te dicen santo, la gente se asusta, Franco, porque piensa que tiene que dejar de hacer un montón de cosas para ir a Dios. Y hoy quiero decirte que te lo enseñaron mal, que aprendiste mal. Que en la iglesia Jesucristo te espera, que Dios te espera con los brazos abiertos para enseñarte, para Él. La Biblia dice que en Jesús somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque Él las hace nuevas, porque entramos en un proceso en que Él empieza a sanarnos, que empieza a restaurar todo y nos enseña a vivir una nueva vida en Él, a sanar todo lo demás. Y cuando la gente escucha santidad se asusta, pero santidad es disfrutar lo que soy en Dios. Santo es apartado y separado para un propósito exclusivo, ser parte del pueblo de Dios. Y lo que Dios te lleve a hacer, como hablábamos con Franco, muchas cosas. Hay gente que se dedica a llevar el evangelio a países. Sí, hay gente que se dedica a eso y eso es para lo que Dios lo eligió, para llevar este mensaje a muchos lugares, ¿sí? Y la santidad es eso, es ser apartado, es separado con mi manera de vivir, que no ser como se manejan en el mundo, con los conceptos morales que se han perdido, con las cosas que como... Les doy un ejemplo, ¿no? Siempre el aborto, que hoy en día está normalizado y sin embargo es un asesinato. Delante de los ojos de Dios, Dios jamás lo probaría, porque es un asesinato más allá que busquen justificarlo de miles de maneras. Y aunque no quiero entrar en este tema, es un claro ejemplo de que mi manera de pensar, mi manera de conducirme es santa, es apartada, es exclusivo porque soy parte de un pueblo, porque represento a un Dios que piensa así, porque represento a un Dios que esta es su manera de pensar, que esto es lo que Él espera de su pueblo, a los que Él elige, a los que Él atrae para Él, ¿sí? Sus hijos. Entonces nuestra identidad en Él nos conduce a ser de una manera. No lo sufrimos, lo disfrutamos, porque entendemos que a Él pertenecemos, porque tenemos identidad, ¿sí? De dónde vinimos, es entender de dónde vinimos, que Él nos salvó, que somos sus hijos y a dónde vamos. Una esperanza de que un día volveremos a estar con Él y en el camino lo vamos conociendo, ¿sí? Y hay un peligro de aparentar, de querer engañar a Dios, de aparentar la santidad por mi manera de vestir, por mi manera de hablar. Y quizá en casa soy alguien que grita, quizá en casa tengo un montón de cosas que no solucioné, quizás soy un criticón, un murmurador. No sé, pero hay muchas cosas que no hemos solucionado y queremos aparentar delante de los demás santidad, una santidad que no hay. Quizás sufrimos el evangelio porque pensamos que es hacer muchas cosas y no es eso. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutar a Dios, ¿sí? Entonces... Jesús, cuando Él estaba en el mundo, Él confrontaba, ustedes si leen, Jesucristo era como un hombre que llevaba como un golpe de estado, como quien dice una rebelión ahí, porque Él confrontaba a los líderes, confrontaba a los sacerdotes, a los escribas, porque les decía, ustedes son pura apariencia, ustedes no aman a la gente, ustedes en vez de acercarlas a Dios los alejan, ustedes quieren poner sobre las demás cargas que ni ustedes pueden llevar. Porque humanamente cosas no podemos, pero en Jesús todo es posible. En Jesús podemos, si fallamos, nos volvemos a levantar, porque mientras Él sepa que queremos cambiar, Él nos va a seguir ayudando, ¿sí? Entonces jamás podremos santificarnos si Dios no nos sana, si Dios no transforma nuestros problemas de raíz, y eso es lo que Dios quiere hacer. Y voy a ir cerrando y quiero compartirles parte de mi testimonio, porque quiero decirte que lo que yo te estoy diciendo es algo que yo viví. Cuando tenía... calculo 5 o 6 años, yo sufrí un abuso, ¿sí? un abuso sexual que en mi vida marcó de muchas maneras. Yo me encerraba en el ropero a llorar, me acuerdo de chica, y aunque no entendía muy bien por qué tenía tanta llanto acumulado en mi interior, era algo que yo hacía, quizá entiendo, para descargarme. Y de repente fui creciendo con eso que afectaron mi personalidad, mi autoestima, mi manera de expresarme. En muchas maneras me cohibieron. Me maldijo eso que hicieron conmigo. Y empecé en un proceso, en un lamento dentro de mí, una frustración, una ira acumulada. Y a los 9 años fallece mi papá. Jamás le eché la culpa a Dios.
fallece mi papá, una falta más, algo que iba a marcar mi vida y que en algún momento iba a repercutir en algo que Dios tenía que solucionarlo. La falta que al fallecer papá, mamá desaparece porque tiene que trabajar y mantener una familia. La casa que quizá todos mis hermanos, como falleció mi papá, todos estaban lidiando con sus problemas. Y no era una familia quizá muy fuerte, una familia muy unida dentro de casa. Muchas cosas. Y de repente a los 12, sí, voy a una iglesia y les cuento esta experiencia resumida. Muchas cosas venía cargando en mi corazón. A los 10 años tenía pensamientos suicidas. Cosas muy feas. Y recuerdo una reunión que voy y el pastor me llama. Yo estaba jugando afuera a la mancha, ¿no? Y estaba jugando afuera y me llama el pastor y me dice Dios que te va a abrazar. Entonces él me ora. Y yo me quedé ahí. Y en un momento siento que alguien me abraza. Y empiezo a llorar desesperadamente, río de llanto. Y no podía dejar de llorar. Y yo sentía como si me estuvieran, jamás me inyectaron sangre, pero sentía como mi corazón palpitaba y como si dentro de mí hubiera una transformación tan grande. Entonces, en medio de esa confusión de que no podía dejar de llorar y sentía que algo estaba pasando dentro mío, abrí mis ojos porque dije, alguien me debe estar abrazando. Y no había nadie. Y yo estaba sintiendo que alguien me estaba sosteniendo y no había nadie. Y yo no sé si lo creerás o no, a mí me pasó. Y en medio de ese caos que yo estaba viendo en mi interior, eso alivió mi corazón. Y en ese momento yo le contaba a Franco que cuando tuve esa experiencia, el abuso que yo había vivido y todo el odio que tenía y todo esos deseos que tenía de hasta quitarme la vida y esa cosa en mi corazón, después de esa noche nunca más sentí odio, nunca más sentí rencor. Y viví como Dios había sanado mi corazón por completo. Él había quitado ese odio, esa bronca que en algún momento iba a soltarse en algún lugar en mi vida, iba a afectar. Y las faltas que tuve a lo largo de mi vida, la falta de un papá, la falta de áreas en mi vida, Dios las suplió. El vacío que yo tenía, Dios se encargó de ocuparlo. Y quizás lo entiendas o no, porque de repente yo te estoy hablando de un Dios muy personal. Y es lo que yo digo en todos los programas, Dios es un Dios personal, porque yo lo he vivido. Entonces de repente hoy te digo, puedo ver a esa persona y la puedo bendecir. Y no tengo nada en mi corazón contra ella y oro por ella, para que Dios siga obrando su vida y sane su vida de sus conflictos, como sanó la mía. Y quizás sea imposible para vos entenderlo, porque vos decís, no, ¿cómo puede ser esto? A mí Dios me sanó y me dio la capacidad de perdonar. Y eso es lo que yo quiero anunciarte. Todos los conflictos que tengas, Dios está interesado, es el primer interesado en sanarte, en limpiar tu corazón, en transformarte y devolverte lo que se te fue robado, lo que se te fue destruido. Porque la Biblia dice que el diablo vino a matar, a destruir, a robar. Todo lo que te fue robado, todas esas cosas que pasaron. Jesucristo fue a la cruz para que te sean devueltas, para que vuelvas a acercarte a Dios, para que te sea vuelta la identidad, para que todas las cosas viejas pasen y las cosas sean hechas nuevas. Jesucristo murió por eso. Y por eso todos esos vacíos que puede haber en tu corazón, Jesucristo murió por eso. Para que podamos tener esa cercanía a Dios, para que seamos adoptados por Dios y sintamos esa paternidad. Entonces yo te animo a que le creas. A que se extienda tu fe. Había una mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada y viene a Jesús, y ella era sirofenicia, y por su cultura entre judíos y griegos estaban divididos por diferentes cosas, ¿no? Entonces ella va a pedirle a Jesús un milagro y Jesús le dice que está complicado, ¿no? Después ustedes lo pueden leer, no lo voy a leer ahora porque ya nos pasamos de hora, pero de repente Jesús le puso como un par de obstáculos, que no era tan simple, ¿no? Por diferentes razones, Jesucristo no había ido a la cruz todavía. Y entonces ella le busca la solución al problema con su fe, porque ella sabía que si alguien podía liberar a su hija, era Jesús. Entonces, cuando ella le dice a Jesús que por tal situación, que lo haga igual, Jesús le dice, tu fe, en otras palabras, Jesús le dice, tu fe hizo la diferencia en esta situación. Te podrías haber conformado con la respuesta que yo te di y no, y le buscaste la solución porque creíste en mí, o sea, porque estaba segura que si alguien podía darte socorro, era yo. Y hoy Jesucristo se nos presenta y nos anima y nos llama, porque yo te puedo explicar todo lo que Jesús hizo en la cruz y cuánto te ama.
Y cuán interesado está en que seas sano y en que recibas todo lo que tu corazón anhela. Yo te puedo explicar, yo te puedo decir, pero si vos no tenés fe, de nada va a servir. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que con fe todo lo es posible. La clave, el pie de entrada, el pie de comienzo, lo que hace la diferencia es que le creas a Jesús. Es que le creas a lo que nosotros te damos el mensaje de Dios cada día. Eso es lo único que hace la diferencia. Que un día te levantes y decidas creerle, decidas tener fe en lo que Él te está anunciando, en lo que Él te está ofreciendo. Y después de eso es un camino para conocerlo. Y yo te animo esta noche a que tengas fe, a que decidas creerle. Quizás es un desafío y nunca probaste, pero nada perdés con probar. Es más, te digo que vas a ganar muchísimo. Y compartiéndote esto, te animo a que decidas creer y tener fe.